si de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Y bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, Tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar, si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, pues apunta a otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en Antes de que me apaguen el micrófono. El siguiente programa fue emitido originalmente el 8 de febrero de 2020. Vamos a esperar un ratito en lo que empieza la transmisión vía radio y ahorita ya empezamos. Hoy vamos a hablar acerca de las diferentes generaciones, los millennials, los baby boomers, todo ese tipo de cosas, y también vamos a dar algunas anécdotas de las que nos mandaron para la gente que nos mandó. Muchas gracias. Hay unas que me sé, que no me las mandaron escritas, pero que me sé y las voy a decir también. Yo igual me mandaron 3, pero hay una que me mandaron en audio y la quería yo transcribir y ya no pude transcribirla. Entonces, perdón, y solo voy a dar 2 de las 3 que me dieron. ¿Pero te acuerdas más o menos? Sí, sí me acuerdo de esas 2. De la otra, de la que es audio, sí me acuerdo. Poquito. Okay. Pero para no errarle, no me gustaría platicar. Ya estamos en audio. Okay. Pues buenas noches. Esto es Antes de que me apaguen el micrófono. Yo soy Amaury a la vez. Y yo soy Fernando Palacios. Pues un saludo para todos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Hoy estamos iniciando 10 minutos antes de nuestra transmisión normal. Nunca. Es la primera vez que estamos iniciando antes de que me apaguen el micrófono. No, y anunciarles que a lo mejor los domingos ya no vamos a poder transmitir. Sí, acaban de surgir imprevistos, entonces vamos a ver si nos acomodamos para hacerlo más temprano o si empezamos a hacer la transmisión solo los sábados. Solo los sábados, tal vez 2 horas, tal vez nada más los sábados, 1 hora. Ser sábados, 2 horas. Y en el caso de que se siga el domingo, tendría que ser tal vez más temprano. Si es posible, el domingo lo haríamos más temprano. Y si no, nos quedaríamos los sábados, tal vez 2 horas. Entonces, bueno, hay cambios y pues ya les vamos a estar avisando de qué, cómo va a quedar el show. Entonces, pues mientras vamos a empezarle, Pato, ¿quieres empezar con...? Pues antes de iniciar hay que compartir el teléfono en cabina, cierto. Que es el 953-130-1647. Pueden mandarnos un WhatsApp o pueden escribirnos a través de Facebook, los que nos están viendo por Facebook. Y pues les repito el número, es 953-130-1647. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es generaciones. Sí. Y bueno, pues... ¿yo pido? Sí. Ok. Bueno, una generación es el total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior de un individuo de referencia. Pero en sociologías puede entenderse como el total de seres humanos que pertenecen a un periodo de tiempo el cual se involucran modas, avances tecnológicos, tendencias, ideales, creencias, entre otras cosas. ¿Quieres hablarnos de la primera generación? Sí, la generación silenciosa. Digo, ha habido generaciones anteriores, antecesoras, a la generación silenciosa, pero de alguna manera los estudios sociológicos enmarcan más a la generación silenciosa porque fue la generación que resultó o más bien surgió cuando la humanidad estaba en crisis, caos y un montón de desastres. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, en ese entonces todavía conocida como la Gran Guerra, sí. Y la mayoría de las personas pertenecientes a esta generación nacieron con los indicios de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que hasta cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque es también 1945. Y es lo que iba a decir. Abarcó de 1928 a 1945, en un periodo de 17 años. Sí. De esta generación se pueden resaltar personajes importantes como fue Martin Luther King Jr., Malcolm X, Robert Robert F. Kennedy, y hubo pues artistas, escritores como Gloria Steinem, Andy Warhol, Clint Eastwood, Bob Dylan, John Lennon, Ray Charles, Jimi Hendrix y los que fueron la generación Beat. Básicamente como que la base de lo que es la sociedad ahora. Sí. Porque pues tú obviamente, por ejemplo, todas las bandas de rock, la gran mayoría tiene influencia de los Beatles, tiene influencia de Ray Charles, tiene influencia de Jimi Hendrix, toda la cuestión audiovisual es de Andy Warhol. O sea, realmente como que fue la base de todo lo que es la sociedad, de los derechos civiles de Malcolm X, de la igualdad racial. Todo tiene bases con esa generación. Creo que ha sido como la más influyente de la historia, ¿no? Como que
o más bien fue de donde surgió todo, pues. Es que yo creo que es como un parteaguas, porque también vamos a sumarle lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es un hito histórico, y no porque sea algo muy chido, sino porque marcó nuevamente la humanidad. Los derechos civiles, los derechos humanos, la igualdad racial, o sea, todo eso empieza Bueno, a que surgir. ahí todavía no existía, sino que a partir de que nacen estas personas en esa época, fue que, bueno, ya a los que realmente les tocó ese cambio fue a los baby boomers. Y por eso es que se les pusieron baby boomers, porque eran originarios, eran los bebés del boom, Ajá. del boom, del cambio. Y de hecho, bueno, ahorita hablaremos de los baby boomers para que no sea tan redundante. De la generación silenciosa, pues ellos nacieron o crecieron durante la Segunda Guerra Mundial, se les consideraba como personas saludables y enérgicas. Creo que ellos vienen de la revolución industrial, de la invención de la máquina a vapor, de toda esta industrialización de la mano de obra, pero al mismo tiempo no consumen tantas cosas con conservadores como lo hacemos hoy en día. Entonces, en teoría, tendrían una vida pues, más saludable. La generación silenciosa psicológicamente se le designa como personas que buscan o quieren ser necesitados, que siempre tratan de que su presencia sea una necesidad. De ahí, pues, son personas que tenían o buscaban una estabilidad financiera siempre, que era lo principal, ¿no? Como tener mucho dinero, tener una cuenta de ahorro, y más que una cuenta de ahorro era como tener tu guardadito bajo el colchón, ¿no? Sí. Porque también, bueno, al menos aquí en México no era tan común que uno tuviera una cuenta bancaria. De hecho, las cuentas bancarias eran pues para los ricos, Sí. dicho de manera coloquial, ¿no? Y ellos, uno de sus ideales o de los eslogans que manejaban dentro de su generación era: si no votas, no decides. Pero es que estoy compartiendo la transmisión. la transmisión y aquí como que está medio raro mi celular, no sé qué pasa con él. Y lo último es que eran altamente patriotas y con una alta moralidad apegada a la religión predominante. En el caso de México, pues si recordamos, a los que todavía tienen abuelitos, tal vez tengan abuelitos que pertenezcan a la generación silenciosa. Sí, creo que mi abuelita pertenece a la Por ejemplo, mi papá. Mi papá pertenece a la generación silenciosa, él es del 41. Ah, ok. Mi mamá es baby boomer, ella es del 56. Y pues obviamente hay cambios generacionales. Mi hermana es del 80, entonces ella le tocó ser generación X, y yo soy millennial. Entonces sí tenemos ahí como cambio generacional muy cañón. Sí, y en todos es evidente que hay maneras de percibir desde la vida, las cosas, las acciones, de una forma muy distinta. Entonces, por ejemplo, la generación silenciosa está muy apegada a ser como muy rectos, ¿no? O sea, todo tiene que ser como en tiempo y forma. Si dijiste a las 7 en punto, a las 7 en punto. Son muy honorables, ¿no? O sea, como que lo que dicen, eso se hace. Me refiero a que dan su palabra para hacer algún hecho, ¿no? Sí, por ejemplo, te dicen, yo estoy ahí, como tú dices, a las 7 y a las 7 están, o no, sí, yo te echo la mano en algo y lo tienen que hacer porque ya dieron su palabra, ¿no? Es esa frase de que la palabra pesa. O sea, y bueno, yo sí he conocido señores que pertenecen, o señoras que pertenecen a esa generación, y dicen esa frase: mi palabra pesa. O sea, que si yo lo digo es porque así va a ser, pues, ¿no? Si yo me estoy comprometiendo a eso es porque sí lo voy a hacer. Cosa que tal vez muchas generaciones, o más bien muchos integrantes de esta generación, o de generaciones posteriores a las nuestras y anteriores a la generación silenciosa, ya no hacen. Y es bastante curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que ellos tienen la idea de que el trabajo duro siempre te va a dar recompensas. Sí. Que yo difiero mucho de esa idea. Pero bueno, es que en su época a lo mejor sí. Pero bueno, ahorita ya no tanto. Hay gente que trabaja mucho y a lo mejor no tiene los suficientes, ¿cómo se podría decir? La retribución que realmente merece. Exactamente, y ese es un gran problema en nuestro país. Creo que no necesariamente la gente que trabaja más gana más. Sí. Lo vemos en muchos diferentes
aspectos de la sociedad. Hay mucha gente que solo porque es muy grillera o muy muy barbera o como se pueda decir, tiene retribuciones más grandes que la gente que de verdad trabaja, ¿no? Sí, yo por ejemplo, creo que eso es una consecuencia también de pues, diversas cuestiones sociales que se han dado aquí en el país. Sí. Y obviamente también se ha pegado mucho a una generación que es la baby boomer. En Estados Unidos tal vez nosotros no nos identifiquemos con ellos porque pues venía esta onda de los hippies, de la revolución, del amor y paz, socialismo, comunismo, que tal vez la idea principal del socialismo no era, o del comunismo no era como de que todos recibamos sin hacer nada, sino era entre todos trabajemos todo. Y después se empezó a deformar al grado de que ahora es, no, pues yo quiero mi beca del Prezi, aunque no haga yo nada, ¿no? Sí. Muy lamentable. Vamos a mandar saludos a Cintia, que nos está escuchando. Hola, Cintia. A la doctora, que nos está escuchando también, tu mamá. Hola. A Daniel Villalba, que dice que es un gran tema, muchas gracias. Daniela, perdón. Hola, Daniela. A la señora Rosy Blanco, que siempre nos escucha. Saludos señora Rosy. Y a Excel, que dice, creo que deberíamos tener en cuenta ese dicho, si no votas, no decides. Sí, al final... Es que no, porque por ejemplo, hoy en día también el abstenerte a votar, es decir, la verdad, o sea, ninguno de los candidatos me convence. En 2012, ¿a quiénes teníamos? O sea, ni uno de los cuatro valía la pena. Bueno, en esta tampoco. Y en esta, volteas a ver y tienes al AMLO del norte, al AMLO conservador, al AMLO real y a mí. Entonces es como de, ¿a quién le vas? Sí, la verdad es que no había mucho de dónde escoger, pero bueno, ni modo. Sí. Y bueno, ya me salí de la transmisión. Bueno, esos eran los saludos que nos mandaron ahorita, porque luego si no se nos olvida. Y bueno. ¿Te parece si dan los boomers? Los baby boomers? Sí, bueno, los baby boomers, los mentados baby boomers, que ya dijimos mucho, son los que nacieron entre 1946 y 1966. Acontecimientos memorables que sucedieron en esa época son el asesinato de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King, puros asesinatos. Sí, y de hecho hay como le llaman corte, y escrito, no corte con C-O-R-T-E, sino cohorte con H intermedia entre dos O's, que divide a la generación boomer en dos vertientes, ¿no? O sea, los primeros, que son los post Segunda Guerra Mundial, y de ahí los que entraron más al movimiento hippie. Sí, bueno, ahí a los primeros fueron los que les tocaron las ejecuciones de estos grandes luchadores sociales. Les tocó también el principio de los Beatles, que realmente nos guste o no, a mí realmente no me gustan tanto los Beatles, pero pues es una banda que marcó la historia de la música. Y no solo, o sea, yo creo que la mayoría de las bandas, si no tienen influencia directa de los Beatles, escuchan a una banda que sí tuvieron influencia. Sí, la verdad es que a mí te digo, no me gustan tanto, pero es un hecho de que los Beatles influenciaron totalmente y que cambiaron radicalmente cómo hacer la música. Sí. Igual que Ray Charles también, bueno, pero en menor escala, creo. Ray Charles no es tan conocido. Yo creo que es más dependiendo del tipo de gusto musical que tengas. Mundialmente son más conocidos los Beatles que Ray Charles. Que Jesús, por eso mataron. También vivieron disturbios políticos, la llegada del hombre a la luna, la guerra de Vietnam, protestas contra la guerra de Vietnam, que es el movimiento la experimentación social, la libertad sexual, el movimiento por los derechos civiles, movimiento ecologista, el movimiento feminista, protestas y disturbios, la experimentación con diversas sustancias tóxicas recreativas. El LSD. Las características clave son experimentadores, individualistas, un espíritu libre orientado a las causas sociales. Eso, por ejemplo, en provincia de México no se vivió, la neta. Ajá, en provincia fue más ese movimiento, por ejemplo, los movimientos estudiantiles. Ahí está. Ya volvimos. Estábamos hablando de la diferencia que hay entre el movimiento que se dio en provincia, Ciudad de México, en la Ciudad de México y en provincia. Y es que yo creo que, por ejemplo, en México vino más esta influencia de los pueblos oprimidos. Digo, en Estados Unidos sí ha habido muchísima opresión, represión, discriminación, racismo, homofobia, lo mismo que hay aquí en México a la fecha. Pero creo más bien que se malinterpretaron. Ahí está, ya regresó. En el caso de que se nos vuelva a ir la transmisión, pueden brincarse a la radio. Vamos a abrir los canales en el caso de que... Vamos a abrir los canales en la radio para que transmitir ahí, porque hay un poco de fallas con el internet. Entonces... Si vemos que empieza a fallar mucho y cuesta mucho para reconectarse, brínquense a la radio, por favor. En la 96.9 FM. Sí.
Y ¿Qué estamos hablando? Bueno, Ah. otra característica es que son experimentadores, individualistas. Sí, ya lo leí. Son menos optimistas, tienen desconfianza en el gobierno y tienen cinismo en general. Son impactados mayormente por los sucesos sociales importantes. Y los baby boomers son responsables por diálogos tempranos sobre temas como igualdad para personas homosexuales y personas afrodescendientes, así como los derechos a las mujeres. A diferencia de sus padres, los baby boomers crecieron en un periodo donde las actitudes conservadoras estaban cambiando para ser más tolerantes. Esto realmente fue más en Estados Unidos que en México. En México Sí. todavía hasta la fecha somos muy conservadores. Pero es que ahí viene una cosa curiosa de que, por ejemplo, bueno, la cuestión generacional se realiza siempre en Estados Unidos porque país de primer mundo y pues, país de primer mundo y nosotros somos país del cuarto, ¿no? El chiste es que se supone que en México hay un desfase generacional debido a los cambios tecnológicos que se producen primero en los países de primer mundo y después en el nuestro. Hasta apenas en el 2000 es donde empieza a haber como esta paridad de los cambios generacionales. Y todo esto debido al internet, porque el internet genera este boom Sí, una de globalización. y más que nada la intercomunicación instantánea. Al final de cuentas, hoy en día puedes saber qué pasó en Francia a las 2 de la tarde. Simplemente tienes que teclearlo en tu computadora, escribirlo en tu smartphone y lo googleas y ya. Te enteras qué es lo que está sucediendo relativamente en tiempo real en otra parte del mundo. A diferencia de antes, que por ejemplo, el 2 de octubre se anunció en televisión, hoy fue un día soleado, cuando había sucedido una masacre estudiantil en Tlatelolco. Entonces sí es como todo este contraste de las informaciones y obviamente este desfase generacional es a consecuencia de que no existía una inmediatez de la información. Bueno, en la música los baby boomers fueron parte fueron parte de una generación que cambió por completo la cara de la música, desde la escena psicodélica de San Francisco hasta la música popular de Nueva York. Los baby boomers ayudaron a introducir un sonido completamente diferente al preferido de la sociedad dominante. Este tipo de música ha ayudado a influenciar diferentes tipos de música que se escuchan hasta el día de hoy. Sí. Y pues bueno, por ejemplo, lo que decía de México, que a lo mejor no tocó tanto esa parte. Hay un libro que leí apenas, pero no recuerdo el nombre. Es un libro de cuentos y van haciendo un cuento por cada año y es más o menos en esos años que describen todas estas cosas, donde se ve todo ese cambio generacional. Por ejemplo, que empezaron a salir los primeros punks, los primeros glam rock, que adquirían ese tipo glam rock que se hacía en los 70s, un poquito antes, y o que se querían pintar como David Bowie y ese tipo de cosas. Y la gente los veía raros, ¿no? Los discriminaba por ser raros, por ser diferentes. Entonces, como que ese cambio generacional en México se vino a dar ya posteriormente, creo que a mediados de los 80s. Y pues bueno, esas serían las características de los baby boomers. No sé si quieres seguir con la generación. Pues antes de eso, podríamos mencionar un poco. Ves que se mencionaba de que los baby boomers eran personas con menos optimismo, mayor desconfianza en el gobierno y un cinismo en general. En México, los baby boomers mantienen más la ideología, digamos, está como partidos, ¿no? Algunos son de que si salió en tele es porque así es y es oficial y no me interesa. Y por eso ahora pasa cuando un baby boomer ve una noticia en Facebook que piensa que es legítima y resulta que es del Deforma, ¿no? Donde dicen que el Papa Benedicto XVI en aquel entonces acababa de decir que el infierno no era de fuego, sino de hielo. Y la gente se lo creía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como ellos ya lo veían en un medio por ejemplo, oficial. Pues mis papás y mis tíos son baby boomers. Y por ejemplo, uno de mis tíos una vez subió una noticia de un político que según era muy malvado y que no sé qué. Y era ¿cómo se llama? Kevin Spacey. Es el que hace House of Cards. El protagonista de House of Cards. Entonces así como que lo puso y o sea, no creo que no puso nada así como que maldito gobierno o algo así, pero pues lo puso con la intención de que vieran que era una mala persona, pero pues, lo que no sabía es que era una persona de ficción. Un personaje. Sí. Y es que... No era un niño de verdad como Pinocho, güey. ¿Sabes qué es? A mí, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención también es cuando estaba todo este rollo de la campaña presidencial de 2018. No sé si recuerdas que empezaron a sacar fake news. No solo fake news, sino personajes falsos
Ajá. donde ponían a Sí, Sasha sí, Grey, sí. que es una actriz de Porno. género pornográfico, y ponían que era Sasha Salinas Grey, y era como de, oye, no manches, ¿no? Y digo, las personas que pertenecemos a la generación millennial y todavía algunos de la generación X decían, oye, esto es falso, ¿no? Sí. Pero todavía había personas de la generación X para atrás que era de, no, es una De la desgraciada. generación X todavía bastantes, creo que la mayoría también. Yo creo que son los que están más apegados a la generación boomer, porque los que vienen más hacia el lado del millennial, algunos ya tienen o adquieren características de la generación millennial. En el caso, por ejemplo, nuestro, que somos millennials, tenemos más características de generación X que de generación millennial, porque en México todavía nos tocó ese desfase generacional, donde la tecnología que se manejaba en los 80s y 90s allá en Estados Unidos, aquí en México llegó a principios de los 90, y fue curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros empezamos a ver el DVD hasta el 2001, Sí. y en Estados Unidos lo manejaban en el 97, 98. Entonces, son 3 años que tal vez para muchos sean como, ay, son solo 3 añitos, ¿no? Pero en esos 3 años hay muchísimos cambios. Entonces, sí, está curioso. Entonces, esos cambios generacionales, pues, marcaron completamente a lo que nos precedió a nosotros y de origen, en este caso, a la generación X. La generación X, no hay como un acuerdo entre los sociólogos y las personas que lo estudian de cuándo terminó, pero sí de cuándo inició. Inicia supuestamente en 1966, que es pues, inmediatamente un año después de... Y en el 80 u 81 se supone que es donde termina la generación X, dando origen a la generación millennial. Esta generación se vio afectada por el bombardeo del consumismo de los años 80 y el principio de los años 90. Si han visto en Netflix la serie de Stranger Things, pueden ver todo el bombardeo que hay ahí de consumismo, de ocupa tal marca, bebe tal refresco, si no ocupas tales tenis, las marcas, los juegos, todo ese tipo de cosas, la música. O sea, tal vez... Pero también eso se había vivido en los 60, ¿no? Cuando salió la Coca-Cola, cuando salió la Pepsi y todo eso. Pero no había tanto sentido de pertenencia. Bueno, y aparte había menos difusión para ese tipo de cosas. La globalización viene desde los años 20, vamos a decirlo así, un poquito más atrás. Pero cuando empieza este boom de la globalización, es cuando ya puedes transmitir el mensaje de tu canal de televisión en cualquier otro país, que ya no era como, pues México solamente tiene canales de televisión hechos por mexicanos, con contenidos de mexicanos para mexicanos, sino que ya era como de, ok, vamos a ver qué están haciendo los estadounidenses, y ya veías en tele abierta El Exorcista, que bueno, no tanto que la vieras en tele abierta, ¿no? Ya la podías ir a ver al cine, ¿no? Unos 2 años después. Bueno, te iba a decir en Canal 5 la pasaban cada 8 días, pero eso fue en los 90. Sí, o sea, al final de cuentas, tal vez a los millennials sí nos tocó más consumir contenidos de la generación X, pero pues como resaca de la generación X a la millennial, ¿no? Se supone que ellos llegaron ya con esta idea del Big Brother, de la manipulación del gobierno. Para los que no conocen el concepto de Big Brother, no es el reality show que se originó en los 2000, sino el reality show tomó la idea de este concepto de un libro de George Orwell, que es 1984, donde habla de que existe un ente de seres, de personas, en este caso humanos, que vigilan lo que sale para la humanidad, ¿no? Y se le denominó a ese concepto Big Brother, el gran hermano, el que te vigila, el que te cuida, el que está al pendiente de qué es lo que puedes, debes y vas a comer, ¿no? Entonces sí está interesante, pero esa generación se vio muy marcada por este rollo, ¿no? Es una generación envidiable, ya que vivieron en su momento todo lo que los jóvenes habrían querido vivir. Y digo así porque pues vieron como John Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr formaron a los Beatles. De hecho ahí ya estaba, ¿no? Como que... bueno, en ya, 1962. Ya estaban iniciando. Entonces, cuando nacen los Generación X, a ellos les toca ver el desarrollo de los Beatles. O sea, eso hubiera estado muy, muy padre. Sí, la neta, sí. Y digo, creo que hay generaciones muy, muy chidas. Una de las épocas más chingonas que se pudo haber vivido, yo creo que son los 80. No por el consumismo, sino por toda la bola de contenidos que empezaron a salir. Sí. Desde música, desde películas, sí, series, tele, cómics. O sea, hubo un boom muy interesante ahí. También vieron la llegada del hombre a la luna en el 69. Y
les tocaron cosas como ver a jugadores de fútbol muy famosos que marcaron hitos en la historia. En México, pues fue Hugo Sánchez. Sí, pero mundialmente, pues el Rey Pelé, Maradona, Les tocó la caída del muro de Berlín. sí, Que pues eso era una consecuencia directa de la generación perdida de 1920. Bueno, predecesora de 1920, los que fueron a la guerra. Ellos pues estuvieron en este cambio de lo análogo a lo digital. Son los precursores del cambio de ¿cómo se podría decir? De la tecnología análoga a la digital. De televisiones donde ya la señal ya no era análoga, sino ya empezaba a ser más digital. No lo sé explicar, pero lo entiendo. Y se podría decir que ellos son la generación de los cambios, la generación del divorcio, porque es donde los padres empiezan ya a, ok, sí tengo una religión, sí hay leyes, pero puedo divorciarme. Ya no quiero estar con esta persona, ya no es correcto, ya no estamos haciendo un bien, y es donde empiezan a darse con mayor comunidad o comúnmente, ¿no? De manera más común se empezaron a dar los divorcios, principalmente en Estados Unidos. En México obviamente también viene a retomarse años después, pero es una consecuencia de la generación X. sí, ahí es complicado todo eso, ¿no? Por una parte dices, bueno, es que si ya no te llevas bien con tu pareja, pues es mejor terminar como amigos que estar como enemigos, dijera Valentín Elizalde, el gallo de oro. Pero bueno, también, por ejemplo, los matrimonios más chidos que yo, al menos que yo conozco, pues son, por ejemplo, los de mis abuelos, los de mis papás, que pues a pesar también de que de algunas, muchas diferencias que han tenido, no se separan, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay como que de los dos lados hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, pues sí es complicado como que saber quién tiene la razón, ¿no? De estas dos generaciones o bueno, de este tipo de personas, ¿no? A la generación X le tocó ver por primera vez los efectos especiales del cine. Sí, pero ya Star Wars, ¿no? Y no solo Star Wars, por ejemplo, no sé si recuerdas esta película de un videojuego, se me acaba de ir el nombre. Tron. Apenas Disney hace unos años, digo apenas hace como 10 años, Apenas. sacaron la segunda parte que se supone es Tron Legacy. Ah, sí, claro. Ángel las artes. Ah, sí. Me acabo de dar un pequeño susto. Sí, yo también me espanté. Y bueno, estábamos en que ya se me fue la onda. Les tocó ver, por ejemplo, los cambios musicales, porque, por ejemplo, también el origen del metal tipo thrash metal, les tocó ver el punk rock, les tocó ver el glam, les tocó ver el rock, ¿cómo se podría decir? La evolución del rock psicodélico al post-rock, todos esos cambios que empezaron a ver desde la música. Les llegó MTV. La tele de colores les llegó más a los generación X. Digo, hubo muchísimos cambios y sobre todo en Estados Unidos se vieron muy marcados por la guerra de Vietnam. En México nos vimos alterados o cambiados por la llegada del gobierno de Miguel de la Madrid, que trajo el neoliberalismo. Entonces México se vio muy cambiado porque hubo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pues. Pero ya pertenece a la generación X. Ajá. Sí, entonces termina la generación X. No, eso fue mucho después. Fue en el 88, más o menos, 89. No, fue un poquito después. Fue cuando entró. Fue del 88 al 94 cuando estuvo Salinas. Y bueno, ellos pues son los hijos de los baby boomers y son los padres de los millennials. Y en ocasiones también ya son padres de la generación centennial, porque pues también se puede. Y bueno, les tocó la llegada de la televisión a color y la llegada del internet, además de la llegada de las computadoras. Sí. Para la generación X fue el boom de la tecnología, tal cual, y de la tecnología digital. De ahí pues podríamos dar pie a lo que fueron los millennials. Sí, los millennials son les tengo una noticia que a lo mejor les va a impactar, pero todos somos, bueno, todos los que ponen a veces, que los millennials, que no sé qué, tú también eres millennial. Así es. Porque la generación millennial abarca de 1982 a 1999. Entonces la mayoría de la gente con la que convives, la de tu trabajo, la de tu escuela,
la mayoría son millennials. Bueno, depende, si vas en la primaria, pues ya no son millennials. Pero bueno, si vas en la primaria, no sé qué estás viendo. No sé, No sé por qué nos estás viendo. Entonces, pero recomiéndanos con tus papás. y pues bueno, la generación millennial, que como ya dije, del 82 al 99, son nativos digitales, se caracterizan por dominar la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. Casi todas las relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una pantalla. Para ellos la realidad y la virtualidad son dos caras de la misma moneda. Pues todos estamos cotidianizados por las redes sociales, con toda esta información que nos llega a diario. Todos tenemos acceso a la información, o bueno, la gran mayoría, ya de cómo la utilicemos o qué beneficios o perjuicios, pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero pues al menos todos los que nos están viendo ahorita están, tienen todo al alcance de su teléfono, de su laptop, de su tableta, de lo que tengan en las manos. Entonces nosotros somos la generación millennial y utilizamos múltiples canales y dispositivos digitales para nuestras actividades y tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso creo que ahí yo no me incluyo, porque no hay veces que no puedo pensar y hablar al mismo tiempo, casi, ¿no? Aquí nos escribe esta Carla Vázquez de que ahora todo tiene sentido. Sí. Su mamá es generación X. Sí, exactamente. Mis papás son baby boomers. Mi mamá es baby boomer, mi papá es generación del silencio. Todavía, o sea, está al borde de la generación boomer. Pero pues también yo soy de padres divorciados y pues estoy bien. Sí. Ajá. Sí, lo que tú digas. Sí, amigo. Sí, pues yo creo que es de cada quien. Sí, ¿no? es de cada quien. Hay parejas que están juntas y es un relajo. O sea, eso depende de cada persona, la neta. Y bueno, son extremadamente sociales. Un 88% de los millennials latinoamericanos tienen redes sociales, o sea, casi todos. No son un medio de comunicación para ellos, sino una parte que integra su vida social. O sea, ya realmente ya no es la vida social como antes, como le tocó a nuestros papás, que pues a lo mejor se comunicaban por cartas, o tenían que ir hasta la casa, o una llamada por teléfono. El telegrama. El telegrama. O sea, ¿quién no ha querido mandar un telegrama cantado? ¿Cómo sería eso? Pues es que tú mandas el telegrama, pero pues obviamente es con el bip. Y ya. Obviamente le llega bueno, lo recibe pues la empresa de telegramas y mandan a una persona a que lo cante. ¿Neta? Ajá, pero eran nada más determinadas palabras, o sea, tenías, no sé si son 200 palabras las que puedes poner ahí. Como un tweet. Ajá, algo así. De hecho, Twitter de ahí viene, o sea, Twitter es un telegrama digital. Entonces, por eso es que Twitter siempre mantiene cierto grado de caracteres, nada más. Y algo así era el telegrama. No sé si era caracteres o era, ¿cómo se llama? O eran palabras como tal. Pero sí, está curioso. Estaría padre haber podido mandar un telegrama cantado. Que llegara a bailar ahí un tipo con su sombrero y su bastón. Y su cornetita. Estaría bueno. Son mucho más críticos, exigentes y volátiles. De hecho, el 86% de los consumidores actuales declara que dejaría de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia de cliente, frente al 59% de hace 4 años. Bueno, también es una gran parte de este cambio generacional es que ahora también todos siempre han tenido una opinión propia, ¿no? Todos desde el inicio de los tiempos, pero ahora la puedes compartir con las personas, ¿no? Lo que decimos en el programa anterior, ahora la gente puede descargar sus frustraciones. Sí, o sea, realmente es un arma de dos filos, porque pues sí hay gente que tiene opiniones muy valiosas, que tiene opiniones informadas, pero vemos también muchos, porque yo también me incluyo, que a veces decimos pura babosada, ¿no? Y hay veces que generamos mucha basura en internet, demasiada, creo yo. Entonces, pues sí, es un arma de dos filos. También depende de cómo te lo tomes. No puedes ocupar también Facebook como tu tesis. Como tu tesis, o como que eso te represente, vaya. Hay muchas veces somos una persona en la vida real y una persona en redes sociales, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de las personas así es. Entonces, no se tomen tan a pecho también las publicaciones de Facebook.
vivan la vida más tranquila también, no se lo tomen tan en serio. Se nos acaba de ir la transmisión de radio, entonces Abrimos vamos a abrir micrófono. micrófonos porque sí está un poquito lento el internet. Y bueno, se va a escuchar un poquito metalizada la voz Porque, a ver, en tengo- radio, ahí pero está. espero que nos escuchen bien. ¿Ya me escuchas? No, a ver. Bueno. Ahora sí, ya te Ah, escucho. ya. Ah, Y bueno, vamos a continuar aquí con la plática. sí, Se nos cayó la transmisión de de internet. internet. No, bueno, la gente que nos sigue viendo en Facebook puede ver que no se cayó de ahí, sino no podemos seguir retransmitiendo, pero bueno, ustedes entienden qué pasa, ¿no? Ya son muchas veces que nos pasa como para que no agarren la hora. Sí, y un dato muy curioso de los millennials es que empiezan también, digo, cada generación tiene como sus problemas entre existenciales o problemas de salud, y en este caso de los problemas psicológicos que empiezan a darse con los millennials es la nomofobia y la abdicción. La nomofobia es este miedo a no tener tu teléfono. O sea, yo en lo personal, yo soy de esas personas que si va a salir a la calle, no salgo sin mi teléfono. Sí, yo tampoco. Y no sé qué tan insano sea eso. Bastante. ¿Por qué? Pues porque tu vida ya depende, dejas a veces de socializar con la gente que está a tu alrededor por estar en el teléfono, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, yo lo he visto mucho últimamente, que casi todos estamos en una comida familiar, vas a una comida familiar y todos están con el teléfono, ¿no? Y luego no tienes esa interacción que se tenía antes cuando no había teléfono de cómo estás, qué tal te fue en tu día. Sí. O sea, se ha perdido realmente eso y aunque ya sueno como un anciano, pues sí, es importante que haya mucha comunicación entre los familiares, entre los amigos. O sea, porque la comunicación es la base de la sociedad, yo creo. Sí, no, y está muy padre que, por ejemplo, ahora tengamos nuevas maneras o nuevos medios de comunicación, como son los teléfonos, smartphones, como son las computadoras portátiles, digo, las tabletas, todos esos medios que nos permiten tener comunicación instantánea a cualquier distancia están muy chidos, pero qué mala onda que dejas de prestarle atención a la persona que tienes enfrente. O que influyan tanto en tu modo de ser y en tus relaciones personales. Por ejemplo, ¿a cuántos no nos ha pasado? O sea, realmente que diga que no está mintiendo, que cuando tenemos una relación sentimental y a lo mejor pones algo en Facebook, alguna broma, Y se malinterpreta. Y ya tienes broncas por algo sin razón, una estupidez. Sí. Entonces, realmente sí, sí, pues es un problema también este tipo de cosas, pero pues son cosas que también uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Y tiene que resolverlo de la mejor manera. No, O sea, no está mal que pase, sino que tienes que resolverlo de la mejor manera. y sumado a esto, vamos, existe también la apfobia, que pues básicamente es que si no tengo Facebook en mi celular no estoy bien. Es que Sí. si no tengo mi cuenta de Instagram, porque tengo El que estar WhatsApp. publicando diario, tengo que tener mi WhatsApp activo, o sea, tienes que tener todas las aplicaciones que de alguna manera el sistema o la moda o el medio te demanda, ¿no? Yo Claro, sí- tengo un gallito bien. Yo sí me considero un adicto al celular, mal plan. O sea, sí estoy todo el tiempo con el celular, tantito tengo tiempo libre y ya lo saco, o hay veces que lo tengo en la bolsa y hasta siento que vibra. Eso tiene otro nombre también, Sí. no me acuerdo cómo se llama, pero Pero sí sí, es- ya creo que a todos nos pasa que lo traes en la bolsa y sientes que vibra y lo sacas y sigue como si nada. Nada. No, y también está el celular fantasma, que lo dejas en la mesa y de repente sientes que te vibra. Y no lo traes, y es cierto, como de, cierto. Sí, sí. No, por ejemplo, apenas estaba escuchando una persona que estaba diciendo que el otro día estaba hablando por teléfono Ajá. y dice, no, pues es que sí, yo te lo mando, ahorita te mando el link. Espérame, nada más déjame encontrar mi celular. Dice, y empezó a buscarlo y estaba hablando por teléfono, güey. Y O sea, es sí, ya es algo muy cañón, cómo dependemos de la de la tecnología. tecnología. Sí, a mí me llama la atención bastante eso. Digo, en mi caso, y creo que tal vez esto es de lo que más podemos hablar porque pues somos millennials, Sí. entonces estamos tal cual en este medio. A veces también el hecho de que tengamos una apertura a comentar, pensamos que eso nos da derecho a opinar. Y digo, sí, tenemos el derecho de opinar, pero siempre y cuando tengamos crítica y fundamentos, no sea simplemente por atacar, ¿no? Sí. Digo, ha habido... A mí me hace... ¿Sabes qué? Que ya luego lo toman tan personal que ya aunque saben que no tienes la razón, quieren
seguir atacando Sí. y atacando y atacando. Ese Sí, es el sí, gran sí. problema, creo yo. Y es bien curioso porque también viene todo este choque generacional donde los generación X pues tienen una actitud bien curiosa porque ellos son de la idea de que ay, es que los millennials son unos tontos y aparte pues tienen este rollo de que lo que ellos dicen eso es Y los millennials también, o sea, y, nuestra generación siempre quiere tener la razón, la neta, y me incluyo ahí. y pelearse, o sea, por nada. Sí, Porque al final de cuentas es, ok, ya te di la razón, ¿y ahora? ajá. ¿Qué cambió? Sí, o Qué por buen ejemplo, tweet. esta gente que realmente a mí sí me parece Nefasto. absurdo y nefasto, que va, por ejemplo, a un bar y nada más porque alguien se lo queda viendo feo y se agarran a golpes, o sea, Sí, que- es demasiado tonto eso. sí, no manches. Pero Por no bueno, llamarlo de otra manera. Pero, eso ya pero lo es vamos a un- dejar para otro día. Riñas de cantina. Hay, Sí. hay que hacer un programa de riñas de cantina. Yo afortunadamente jamás me he envuelto en una riña de cantina. Ni No, yo de- en ni- ninguna. en ningún tipo de violencia que no sea deportiva. Porque violencia deportiva sí me encanta, pero pues eso ya depende de otras cosas, ¿no? Yo sí tengo unas 5 fracturas en la nariz, pero porque soy muy bueno para golpear a la gente a narizazos. Entonces, siempre A de les- golpear sus puños a Sí. narizazos. les dejaba yo los nudillos deshechos. O sea, mi nariz tiene 5 fracturas, pero deberías ver los nudillos de esas Créeme que personas. te veo y no parecería lo contrario. Pero bueno, Ay, qué triste. si quieres ya pasamos a los centennials ya para terminar y pasar con las anécdotas. ¿Quieres aventarte de los Va, centennials? Los centennials son una generación que, pues está bien curioso porque diversos autores no se ponen de acuerdo de cuándo comenzaron, pero en su mayoría yo encontré que iniciaron en el 2000 y por eso se les llamó centennials, porque, bueno, los millennials se les llamaba así En porque el eran 2000 como la canción de de Natalia Natalia Lafourcade. Lafourcade, porque en el 2000 a ella busca hombres de París. Un cerebro inteligente. Bueno, la cuestión es que en el 2000 surgen los centennials y se les llama así porque era century, que es el nuevo siglo, Ajá. el siglo 21. 22. No, 21, 21, ajá, sí, sí. el siglo 21. Y a los millennials se les llamó millennials porque eran los del fin del milenio. Sí. Entonces, bueno, para aclarar por qué se les dice así. Acá dice Carla dice, me leíste la mente. Justo iba a decir que la comunicación es la base de la sociedad. Yo estuve 2 años sin celular, pero creo que a partir de ahí me despegué un poco de las redes. Hoy está cañón aguantar 2 años sin celular, ¿eh? Hoy en día sí. Y Yo- dice José Luis, mi primo Pepe, típico de Puebla, sí, y yo creo que se refiere a las riñas de bar, de cantina. Esos son típicos de los poblanos. En Fíjate Oaxaca que también se da. típico En la ciudad de Oaxaca. pero no, o sea, en Puebla créeme que siempre hay ¿De ley? así, güey, sí. Yo me tocó en algunas ocasiones asistir pues, a eventos de la universidad donde se supone que hay gente muy nice y todo el rollo ahí en Oaxaca. Y siempre, o sea, siempre había 2 clásicos borrachos de estereotipo mi rey que terminaban peleándose. Es que los mis reyes por excelencia realmente Son los que echan pleito. Son gente En- muy agresiva. En la Náhuac Norte yo tenía un amigo que me decía que tenía, o sea, ahí literal las peleas no era mi rey contra mi rey, era guardaespaldas Mis reyes contra contra Godínez. Godínez. Maldita película. No, sino que haz de cuenta, tú eres un mi rey, yo soy otro mi rey, pues tú traes a tus guardaespaldas, yo traigo a los Entonces, míos. son Entonces, es como- guardaespaldas contra guardaespaldas, Sí, como sí, si fueran avatars. Como si fueran sus Pokémones. Yo te digo. Sí, a ver quién vence a sus guardaespaldas primero. Entonces por eso en la Náhuac Norte ahorita ya está prohibido el acceso a los guardaespaldas. No, Porque al manches. rato pues veías ahí al grupito de mis reyes de un lado así como, no, dale su madre, güey. Oye, güey. Perdón por las expresiones, pero es que se me vino el reflejo. Dale, pégale, hermano. Y pues sí, ya Sí, se sí, terminaban, sí. o sea, los que terminaban golpeándose pues eran los guardaespaldas. Chale, yo o sea, yo la gente con la que convivía no subía todavía ese grado de guardaespaldas, pero sí, ahí en la escuela donde estudié también, saludos ahí a los de los PAEP, pero había mucho mi rey también y era así de que los lunes, porque yo la neta no salía en Puebla más que aquí, que a fiestas caseras o un barecillo muy tranquilo y siempre era así como que los fines de semana, los lunes y martes llegaban con sus anécdotas de que se habían agarrado a golpes, o sea, salían con cada historia que decías, puta. Sí, no, es que está bien curioso, o sea, creo que los estereotipos y las tribus urbanas, deberíamos de hacer uno de tribus urbanas mexicanas. Sí, estaría muy Ese estaría bueno Pero- para recordar la época. Sí,
Sí, por ahí pasamos todos en alguna ocasión. Todos por los ahí. millennials tuvimos un momento emo en algún momento. No todos, pero sí muchos. El 90% por lo menos. Y bueno, regresando a los Centennials, ellos comienzan en los 2000, pero hay otros autores que dicen que es en el 95, otros en el 97 y otros en el 99. La más aceptada hasta el momento es la del 2000, porque, pues para que rime con esto del Century. Y terminan en el 2010. O sea, realmente es una generación muy pequeña. Para que realmente llegue a abarcar como un periodo de tiempo un poquito más amplio, tal vez sí tendrían que ser en el 95, pero pues también eso acortaría muchísimo a la generación millennial, ¿no? Bueno, se supone que los centennial, o bueno, más bien los centennial son emprendedores por naturaleza. Al menos yo sí me he dado cuenta de que últimamente aquí en Guajuapan he visto muchos perfiles de chicos y chicas de prepa que pues pertenecen Sí. a la generación millennial y venden cosas a través de Instagram. Sí, Y tienen internet, sus tienditas en general, de por bazarcito. Facebook y todo ese tipo de cosas, sí. Y eso es muy característico de los Centennial. Y está muy chido, la neta, Sí, también. yo tengo un amigo en la prepa que llevo 10 años y él me comentó, oye, estaba yo pensando en empezar a vender popotes ecológicos porque me salen ya me empezó a hacer toda la plática así de que mira, o sea, el popote sale en 3 pesos. Así como Google le explicaba de camarones a Forrest Gump. Ándale, yo estaba así como de, órale. No, o sea, pero me lo empezó a desglosar de una manera que dije, achis. Un buen negocio. Pues sí. Qué visionario. Yo te doy el dinero y tú cómpralos. Tú los vendes. No, y bueno, son emprendedores por naturaleza. Otra de las cosas que se está dando mucho con los Centennial es la preocupación por el medio ambiente. Mucha gente le está tirando mal rollo a Greta Thunberg por tener un discurso. Hoy vi una imagen muy graciosa de Greta. Bueno, ahorita lo voy a buscar. Sigue. Pero al final de cuentas, ella es perteneciente a una generación que está tratando de iniciar a alzar la voz con relación al hecho de cuidar el medio ambiente. De hecho, la generación Centennial es de la que más busca que se haga ecología o que se hagan planes ecológicos. Si nos damos cuenta, hasta hoy en día empezamos a ver esto de las bolsas ecológicas, empezamos a ver pues más lo de los popotes no desechables. Digo, varias cuestiones que poco a poco buscan generar un buen impacto o un impacto real en la sociedad y que está pues muy padre. Influyen en más del 60% de las decisiones de casa. Desde qué tele se van a comprar, qué reproductor de DVD, si compran reproductor de DVD o mejor contratan Netflix. Mira, para la gente de Facebook les voy a enseñar la imagen ahí rápido. Y ahorita la describo para la gente de radio. Es Greta Thunberg. Está ahí en una reunión, bueno, en una asamblea, yo creo, acerca de la ecología. Y la chica que está al lado de ella, que tiene una playera negra que dice Destroy White Supremacy. Y pues es gracioso porque pues, Greta es blanca. Greta es totalmente blanca. O sea, ella ya está casi en el grado de albinismo. Sí. Entonces sí, es muy irónico que alguien traiga... No, es que es lo que yo no concuerdo con las ideas radicales. O sea, es como de, ok, vamos a destruir esto ahora, ¿no? Y darle en la torre y hay que acabarlo. Y ahora, nada más tú, porque tienes este color de piel, también perteneces al patriarcado blanco. Sí. Y es como, oye, tranquilo, o sea, yo soy mexicano, no soy güerito. No tienes por qué decirme que soy del patriarcado blanco. Que realmente ni somos tan blancos. O sea, No, o sea, es lo que digo, o sea, no somos güeyes. No somos morenitos. Y bueno, se supone que desde una edad muy temprana son muy activos en cuestión de lo laboral. Me ha tocado ver chavas de 15 a 16 años que ahora ya son modelos de Instagram y se prestan para hacer ¿cómo se puede decir? Promoción, ¿no? De contáctame a través de mi correo. Sí, de hecho, yo conozco, bueno, yo he visto, por ejemplo, a chicas que son, ¿cómo le dicen? RPs de los bares. Ajá, relaciones públicas. Ajá, entonces, ellos llevan gente a los bares y les pagan por eso, y sí. Está chido, ¿no? Lo promocionan por su Instagram. Realmente sí, no hacen mucho y ganan dinero y pues está chido, ¿no? Y está cañón, ¿no? O sea, también en la generación millennial empezó a surgir todo este rollo de la venta de fotografías por internet. Y está súper cabrón. Perdón por la palabra, pero está muy cañón porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que al mes llega a sacar hasta 10,000 pesos de venta de fotografías. Órale. Y, bueno, para el tipo de fotografías, pues son de contenido adulto. ¿Sexual? Sí. Ajá, sexual.
Y sí te quedas como de, no manches, o sea, y uno quitándolas gratis. Y no pasando las gracias. Cierto, muy cierto. Y bueno, hay un montón de datos sobre los Centennial. Otro de ellos es que tal cual. Okay. No dando gratis las fotos. Bueno, los dispositivos móviles ya son prácticamente parte de ellos. O sea, yo no tengo dificultad en ocupar mi computadora, no tengo dificultad en ocupar mi tablet o mi celular, pero por ejemplo, dáselo a un Centennial y sí, ya le mueven como si fuera suyo. O sea, realmente yo tengo que acoplarme a mi teléfono y me pasan uno nuevo y es como, ¿y aquí cómo le pico? ¿Y en dónde le muevo? ¿No? O sea, sí le entiendo y no le entiendo con mucha dificultad, pero sí veo que, por ejemplo, le das un teléfono a cualquier Centennial y ya es como, sí, allá le mueven con muchísima facilidad. Sí, realmente pues es que ellos ya nacieron con esa tecnología, no tuvieron que hacer este cambio. Por ejemplo, a nosotros todavía nos tocó estos celulares que tenían teclas. Sí. Entonces sí tuvimos que hacer el cambio. Realmente no cuesta mucho hacer el cambio de celular de teclas. Pero por ejemplo, a un niño de 10 años ahorita le das un celular de teclas y no va a saber cómo escribir. La generación Touch. Ajá. Sí. Si quieres ya empezamos a hablar porque ya falta un poco y hay que dar algunas Anécdotas. ¿sí? E historias incómodas que nos mandaron. Sí. ¿Yo lo digo? Sí. Perdón. La generación Touch es de 2011 al 2025, o sea que todavía no nacen todos los generaciones. No han terminado de nacer. Son nativos digitales y táctiles. La era digital para ellos no genera ningún tipo de sorpresa. El uso del internet o de una aplicación es asumido como un elemento normal, nada innovador. Es de parte de su cotidianidad. El internet es su mayor distracción. Actualmente lo ven como su juguete favorito, pero para el futuro se convertirá en su principal fuente de aprendizaje y de contacto con el resto del mundo. A los chicos de la generación T les cuesta desconectar lo público de lo privado. Suelen comentar muchas cosas de su vida cotidiana, lo que podría suponer problemas de privacidad en un futuro. Sí, de lo que hablábamos, por ejemplo, del dichoso pack. Exactamente. Esto se ha visto más con pero la generación bueno, Centennial. Sí, con la Centennial y con la Millennial también. Y yo, en este caso yo creo que es la más generación Millennial, de hecho, fue la pionera en ese sentido. Sí, o sea, con los videos privados que se filtraron por ahí de los 2000, todo ese tipo de cosas. De hecho, yo ayer estaba platicando con un par de amigos sobre todo este rollo de la privacidad. Es que en México, en Oaxaca, se acaba de aprobar la ley Olimpia. No puedo decir exactamente en qué consiste, pero es si tú compartes un pack a otra persona y esta persona se da cuenta que tú fuiste el que lo compartió, sí, te puede demandar y te pueden dar hasta años de cárcel. Por eso compartan diferentes fotos con diferentes personas para que cuando las hagan públicas, ya sé quién fue, porque a este le mandé esta. Sí, no es cierto, no es un buen consejo eso, no pasen el pack. No pasen el pack, no es bueno. Y si lo van a hacer, o sea, háganlo con una persona que realmente sepan que les tiene confianza y respeto. Sí, y si les pasan el pack, tengan respeto. Sí. O sea, al final de cuentas de eso se trata. Pero bueno, estábamos platicando. ¿Cómo pasamos a hablar de la generación Touch al pack? Al pack. A mí me pasó, el primer pack que me pasaron fue en el 2005 más o menos, 2005, tenía yo 13 años. ¿Cuándo qué? El primer pack que me pasaron. Ajá, pero o sea, no lo pasó la chica a ti. Sí, sí, es que qué aventada. Eso fue lo curioso que estábamos recordando. Yo tenía un celularcito Sony Ericsson, de esos que les conectabas la cámara. Sí, bueno. Entonces, obviamente en las escuelas estaba prohibido llevar celulares y yo llevaba el mío porque pues breaking the law, ¿no? Entonces, como llevaba yo mi celular, un día me dice una compañerita, oye, mañana traes tu celular y traes tu camarita. Y yo decía, bien inocente, ¿no? Y ya, pues llevé mi celular, llevé mi camarita y me dice ella, oye, pues préstamelo, ¿no? Y ya cuando regresó me regresa el teléfono y te dejo un regalito. Pues ya fue como entonces, sí, realmente yo creo que este hecho de poder fotografiar las cosas en el momento que quieras, también se ha prestado para muchas cosas negativas. Digo, yo al final de cuentas ni sé qué pasó con esas. Porque el celular me lo robaron, todo rollo, o sea, sí, es una bronca, la verdad es que sí, es un tema muy delicado, o sea, está chido que puedas explorar tu sexualidad y que puedas hacer ese tipo de cosas, pero también todo tiene un riesgo, ¿no? Entonces, pues si lo vas a hacer, si lo vas a hacer también tienes que estar consciente del riesgo que puede llevar. Sí, o sea, que esas cosas, a lo mejor se las mandas a alguien de mucha confianza, pero le roban el teléfono, o no sé, cualquier cosa, ¿no?
Entonces sí, Por hay eso que también- tengan mucho cuidado, no les digo que no lo hagan, pero sí Analícenlo. tengan mucho cuidado. Y también, o sea, como persona, si te comparten un contenido de ese Sí, tipo, que es el también pack, seas gandalla o no, mujer, no seas gandayaya. gandallera. Sí. Sí, o sea, no hay que. Pues no Sí, hay no que está romper chido, la no confianza está que chido, nos tienen, sí, ¿no? sí, O sí. sea, esas cosas pues son Privadas, privadas, sí, sí, sí. íntimas, que creo que es la palabra más adecuada y la intimidad pues siempre debe respetarse. Pero pues bueno, ¿qué te parece si vamos con Las anécdotas. Oh, es que ya no nos va a dar tiempo, la neta. Tenemos 5 minutos. 5 minutos, tenemos. pues. Si no, mejor la dejamos para el próximo programa. Mándenos más anécdotas, no tengan miedo. Si quieren, mándenos las anónimas. Podemos hacer, hay una aplicación donde Sí. puedes mandar mensajes anónimos. Igual y podemos abrir uno de eso. Por si les da pena, por si no quieren que nosotros nos enteremos, ni nosotros nos enteremos, pues podemos abrir una Ese link. es Ajá, un link, ¿no? es un Les link. mandamos un link para que los manden anónimas y no haya bronca de que De ahí se van a enterar de Sí. cosas que no quiero que se enteren y pues. ya nos mandaron algunas, son como unas 6 las que tenemos, pero pues queremos más para que todo el programa sea de eso, entonces estaría chido que nos mandaran más hasta Contenido. nosotros vamos a contar Sí, nosotros vamos a contar que historias nos dan incómodas. vergüenza. Yo ahí tengo una con varias cosas. No, pues, por Todo involucra un payaso, güey. tengo una con mi papá que me da mucha pena contar. De hecho, muy pocas personas se lo saben, pero la voy a contar. Yo sin pena. tengo una anécdota muy, muy incómoda con mi papá. Y yo tengo una de cuestión del baño. Ok. Puta, que es así. Creo que nunca le he contado esa, nada más la sabemos mi mamá y yo. Entonces, Si amerita la causa. Si amerita la causa, yo la cuento, pero mándenos sus historias. Y Creo que Carla dice algo, pero no alcanza a leer. Nos había dicho que dice, coincido, uno pasando las fotos, bueno, ya hablamos de eso, coincido cuando conocí a Néstor, tenía 15 años y de ahí que inició todo en Metamorfosis. No Yo sé creo a que qué se está refiere. hablando de que ella es generación Centennial. Ajá. Y que empezó como a trabajar a una temprana edad. Ah, ok, O sea, sí, qué porque chido. es que de repente nos quedamos Sí, con la idea pues, del pack y fue sí, como, caray, ¿qué pasa? caray, Néstor, ¿qué estás haciendo? No, pero ahí revisen la página de Metamorfosis Teatro. Son unos chavos encabezados por Néstor y por Carla y por otras personas ahí que están haciendo cosas bien interesantes en el teatro aquí en Oaxaca, porque aquí en Oaxaca también hay teatro y realmente la última hubo un festival de teatro del que nos vino a contar Néstor la vez pasada, que realmente estuvo muy chido, hubo mucha participación, hubo mucha gente, pero yo creo que puede haber más, creo que puede crecer todavía más y a lo mejor en un futuro... Más que nada romper esas cadenas que hemos tenido aquí en Oaxaca, de en Oaxaca no hay teatro. Y por ejemplo en un futuro podría ser que sea un festival nacional de teatro aquí en Oaxaca, ¿no? Sí, ellos ya pusieron la semilla, ahora lo que falta de la sociedad es apoyarlos, porque realmente hay muchas carencias dentro del teatro, les hace falta mucho apoyo tanto de las autoridades como de la sociedad civil, para no solo monetaria, sino apoyo de que vayan a los eventos. Y aparte está chido, o sea, no es como que vayan a aburrirse, no es como que vayan a un meeting político que donde nada van a escuchar tonterías, ahí van a ir a aprender muchas cosas y pueden acercarse a este arte tan bonito que es el teatro. Entonces ahí chequen la página de Metamorfosis Teatro y pues denle like y estén pendientes de lo que suben y de las obras que presentan. Yo trato de ir a casi todas, luego no me da tiempo, pero sí está chido ahí todo lo que hacen en Metamorfosis Teatro. Sí, y pues más que nada hagamos de Oaxaca unas tradiciones que no sean tan violentas, ¿no? Yo creo que esto aporta más. Yo creo que es una buena oportunidad para que apoyemos un arte tan chido como es el teatro y ojalá y se crezca a tal manera que se hable de él a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Estaría chido. Que nuestra primera meta sea a nivel estatal, o sea, que sea el referente de Oaxaca, el Festival de Teatro de la Mixteca. Yo creo que eso sería algo muy padre. Pero bueno, ¿tienes alguna recomendación, alguna película o algo que quieras? ¿Qué podría ser? Pues yo quería, ahorita que estamos hablando de la guerra de Vietnam y todo ese tipo de cosas, que había protestas y que estaba pensando en Watchmen. Es una película de superhéroes, para mí es la mejor película de superhéroes que se ha hecho en la historia. Para los que no la han visto, no sé qué esperan. Para ver Watchmen es una película de superhéroes. Véanla, está muy buena. Está situada como en los 60, 70. Sí, de hecho es a finales de los 60, si no me equivoco, principios de los 70, porque es cuando está la Guerra Fría. Ajá. Y digo es una ucronía. Termina la guerra de Vietnam y empieza la Guerra Fría. Ajá.
Sí, o sea, ya pasó la Guerra Fría, ya pasó la Guerra de Vietnam y están iniciando la Guerra Fría. Sí. ¿Y tú vas a recomendar algo? Forrest Gump, Ah, cierto. porque sí, es una está película chido, sí. muy buena, o sea, en el caso de que quieran como asimilar un poquito más las generaciones o los cambios generacionales, pero en este caso internacionales o de la cultura referencia que es Estados Unidos, pues en Forrest Gump se ve muy bien hasta principios de los 90. O sea, hasta ahí se puede tomar, ¿no? Como de referencia lo que es Forrest Gump. Y también les quería yo recomendar la ¿cómo se llama? The Internship. Es una película de Owen Wilson y Vince Vaughn, donde ellos entran a trabajar a Google, pero entran como becarios. Okay. Es que no me acuerdo cómo se llama, déjame googlearla rápido y ya les digo. Ah, ¿sabes? También hay una película, voy a recomendar una comedia romántica el día de hoy. Es protagonizada por Omar Chaparro y Marta Gareda, ¿es cierto? Se llama... Y así de... Se llama, definitivamente tal vez. Ah, ok. Pues, es que ahí hay una historia, pero también hace el cambio generacional de los 90 a los 2000. Entonces también ahí se ven algunas cosillas. Obviamente todo está situado en Estados Unidos, pero está chido. Vean, definitivamente tal vez. Sale, si no estoy equivocado, sale Ryan Reynolds. No sé, no me acuerdo si él es creo que sí. el protagonista. Rápidamente trata de que es una pareja divorciada que tiene una hija, y la hija antes de dormir le pide a su papá que le cuente una historia, y él le cuenta la historia de todas las novias que tuvo, pero le cambia los nombres y la niña tiene que adivinar cuál es su mamá. Creo que ya la había recomendado eso. Sí, de hecho, sí, es con Ryan Reynolds de hace 12 años la película. Ryan Reynolds es el que sale de Deadpool, entonces pues está chida, véanla, también está buena. Yo la que les recomiendo en español se llamó Aprendices Fuera de Línea, y básicamente pues son dos personas pertenecientes a la generación X que se quedan sin trabajo y deciden probar ahora sí que ser becarios en Google. Entonces ellos se quedan como todos friqueados porque es como de ¿qué rayos? Pero son todos los cambios generacionales y ven cómo se trabaja de la generación millennial, ¿no? Entonces está padre. Igual si les late, véanla y pues disfrútenla. Yo creo que pues eso es todo por hoy. Sí, nos vemos la próxima. Ya la próxima vamos a contar las anécdotas, se los prometo, pero también participen, no sean así. Sí, pues les vamos a dejar el link ahí para que sea completamente anónimo, sí, y pues Anonymous. Se sientan en la confianza de ser parte de Anonymous. Sí, ahí para la gente que nos está escuchando en radio, entren a antes de que me apaguen el micrófono en Facebook, así pongan tal cual antes de que me apaguen el micrófono, y ahí les va a salir la página de Facebook. Ahí vamos a poner el link seguramente para que nos cuenten sus anécdotas. Sí, pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos tenemos que ir un poquito antes de las 9 porque tenemos algunas cosillas que hacer. Y pues el día de mañana no vamos a tener programa. Yo tengo algunas cuestiones personales y me disculpo de una vez de antemano de que no podremos hacer. Sí, pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense. Adiós. Bye. Si de por sí la convivencia es difícil, y sobre todo en la zona rural. Pues bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar. Si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. Ves toda la evidencia y dices, pues apunta otra cosa, ¿no? Sí. Buenas noches, estamos otra vez en antes de que me apaguen el micrófono. Síguenos en Instagram como @antesdequemx.